Hoy vamos a la quinta y última parte de esta serie de mensajes basados, expositivos en el Salmo 23. Y hemos visto hasta el versículo 4 en el último mensaje del día domingo, y hoy vamos a avanzar en el versículo 5 y el versículo 6. Vamos a ver que hay un cambio en el tono de David al escribir este salmo en estos últimos dos versículos, pero vamos a leer nuevamente todo el Salmo 23. Y antes de leerlo, quiero decirles, ¿no? En este tiempo de tanta dificultad, de tanta crisis en el mundo, de tanta gente angustiada, de tantas personas desorientadas, qué bueno es meditar en la palabra, meditar en estos pasajes del Salmo 23, donde los hijos de Dios encontramos cómo nuestro buen pastor nos conforta, nos guía, nos alienta, nos protege. En estos pasajes encontramos todo lo que los hijos de Dios necesitamos. Entonces, yo quiero decirte esto, no te quedes solo con estos mensajes que hemos compartido. Quiero invitarte a que de forma personal vos sigas meditando en estos pasajes. Sé que el Señor seguirá hablándote, el Espíritu Santo te seguirá hablando, te seguirá alentando, seguirá confortando tu alma. Así que quiero invitarte a que luego de forma personal, estos próximos días, sigas meditando en estos pasajes. Teniendo la base de lo que hemos compartido en esta serie, yo quisiera animarte a que sigas avanzando en un estudio personal de estos pasajes que sé que van a alentarte y a reconfortar tu alma. Pero vamos nuevamente a leer el Salmo 23 completo. Te invito a que lo puedas leer aquí conmigo. Vamos a leer Salmos 23 del 1 al 4 primero. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén y amén. Qué preciosas palabras y cuánto el Señor nos habla a través de cada palabra, cada frase, cada letra que hay en este precioso salmo. Y vamos a hacer una recorrida, un repaso de los primeros pasajes que fuimos viendo en la serie, en las primeras 4 partes. Lo primero que vimos, dice el versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y vimos en ese pasaje que David nos presenta a su pastor personal. Él puede decir que Dios es su pastor. Y invité a la iglesia en ese primer mensaje a que cada uno pueda vivir su relación personal con el buen pastor. Vos y yo, si recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y creemos que por la gracia somos salvos, somos ovejas del prado del Señor. Y Él es tu pastor y Él es mi pastor. Él se ocupa de los detalles de tu vida y de los de la mía. Él se ocupa de cada una de sus ovejas de forma personal. Y dice David, Jehová mi pastor, nada me faltará. También vimos que el Señor nos suple todo. En Él lo tenemos todo. Recuerdo esto, cuando David dice, Jehová mi pastor, nada me faltará, implica que cuando uno tiene al Señor como su pastor, lo tiene todo. Él es el deleite. Tener al Señor como el pastor es el deleite. No necesitamos nada más.
Él es el que llena nuestro corazón. Versículo 2, también vimos que el Señor nos dice que nos dará descanso. Ahí David dice, en delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El Señor da descanso al alma. Como repaso, quiero recordarte lo que hablamos en ese mensaje. Muchas veces cometemos el error, la falla de enfocarnos en buscar descanso en personas. A veces pones tu confianza en las promesas de alguien, de algún ser querido, o de los políticos, o de este mundo, o la confianza para descansar, para que el alma descanse, está en si tenés dinero o no. Quiero decirte que todo eso pasa, todo eso va a pasar. El único que puede darte descanso es el Señor. Y esos delicados pastos son su palabra, sus promesas. También vimos en el versículo 3 que el Señor es que restaura el alma. Él confortará tu alma. Él es el que restaura el alma perdida en el pecado. Hermano y hermana querida, doy tantas gracias a Dios de verlos conectados ahí, porque sin dudas los que permanecen en el Señor, los que entienden que la palabra les ha transformado la vida, que el Señor les ha salvado, es los que pueden mirar hacia atrás y ver que el Señor fue quien les rescató, quien restauró su alma. Vos y yo seguramente estábamos perdidos y no podemos olvidar dónde estábamos. El riesgo que corren muchos cristianos conforme pasa el tiempo es olvidar de dónde el Señor los ha rescatado. Nosotros no podemos olvidar que el único que puede restaurar el alma es nuestro Señor. Pero no solo nos restaura, sino que además afirma nuestros pies y nos guía por sendas de justicia. Y lo hace por amor de su nombre, o sea, solo por su voluntad. No porque vos y yo mereciéramos ser restaurados, no porque vos y yo mereciéramos estar en los caminos rectos, sino porque el puro afecto de la voluntad del Señor nos ha guiado en el camino recto. Así que demos gracias a Dios por eso. Y el versículo 4, y con esto cierro el repaso, también vimos que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, dice David. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Miren, hermanos, vamos a hacer una recorrida para ir al versículo 5 y 6. En esta recorrida que hace David nos va relacionando a nosotros como ovejas y al Señor como el buen pastor, que va guiándonos. El Señor es nuestro pastor, Él nada nos faltará, Él suple todo lo que necesitamos, Él nos lleva a los delicados pastos, nos da descanso, conforta nuestra alma, nos guía a lo largo del caminar en nuestra vida por esos valles oscuros, pero Él está con nosotros, Él nunca nos abandona. Y va haciendo David un relato del caminar de la vida del Hijo de Dios, de las ovejas del Señor. Todos nosotros, hermanos, como ovejas, vamos transitando en este mundo por dificultades. Quizás nos toca atravesar los valles de sombra, esos valles oscuros, esas dificultades de la vida. Pero ahí dice David que el buen pastor está ahí con nosotros y eso quita de nuestro corazón el temor, echa de nuestro corazón el temor. Pero ahora en el versículo 5 y 6, que es el que vamos a ver hoy, vamos a ver que hay un cambio que hace rápidamente David. En este versículo 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Vemos que la oveja ya llegó al redil del pastor, ya llegó a la casa del pastor, pero ese pastor del que ahora habla David es un rey. Cuando uno va al original en estos pasajes, mesa, la palabra que se usa para mesa, no es una mesa cualquiera. Dice aderezas mesa y ese en el original hebreo es la mesa de un rey. Imagínense, no sé si alguna vez vieron las mesas de los reyes, pero esas mesas largas, llenas de delicias y un banquete sobre esa mesa. A esa mesa es a la que el Señor invita a sus hijos. Ya no solo como ovejas, sino como hijos delante de su rey, en la herencia que tenemos de nuestro Señor como Rey de Reyes. Dice David, ya no habla ahora de ovejas, sino de un hijo que se sienta
con un anfitrión que es su rey. Se sienta a la mesa del rey. Y yo quisiera recordarles una breve historia para que entendamos la gracia, que significa que el Señor sea nuestro anfitrión en una mesa que tiene servido un banquete, tiene delicias sobre la mesa. El Señor no solo nos invita a la mesa, sino que la adereza, la llena de banquetes en favor nuestro. Y si ustedes leen en la palabra del Señor, está la historia de un hombre llamado Mefiboset, este hombre lisiado de sus pies, nieto del rey Saúl, hijo de Jonatán, amigo de David. Y este Mefiboset, que tenía sangre real, la había perdido a causa de la caída de su abuelo Saúl. Y había quedado lisiado de los pies, estaba abandonado, viviendo en un lugar llamado Lodebar. Imagínense, la condena para una persona lisiada en aquellos tiempos era vivir de la mendicidad toda su vida. Sin embargo, David un día dice: ¿queda alguien de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia a causa de Jonatán? Y le hablan de este hombre llamado Mefiboset, que era nieto del rey Saúl. Y David lo hace venir al palacio, le da todas las tierras que eran de su abuelo, pero sobre todas las cosas, David a este hombre lisiado lo sienta a la mesa a comer como un príncipe, como si fuera uno de sus hijos. Y yo quiero decirte en este primer punto, hermanos, todos los que fuimos salvados por la gracia del Señor, todos a los que el Señor nos alcanzó con su gracia, Él es nuestro anfitrión. Él nos sienta a la mesa del rey. Ni vos ni yo merecíamos sentarnos a la mesa del rey. Mefiboset era un hombre lisiado de los pies. Nosotros estábamos lisiados en el corazón a causa del pecado. No merecíamos sentarnos a la mesa del rey. Hermanos, si somos objetivos, la palabra nos enseña que vos y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ninguno de nosotros merecería sentarse a la mesa de nuestro Padre, de nuestro Rey, de nuestro Señor. Sin embargo, Él nos invita, como dice David: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Quiero ir a una segunda parte aquí. No solo el Señor por gracia nos lleva a su mesa, nos sirve un banquete, sino que además lo hace delante, mientras transitamos esta vida. A lo largo de las aflicciones de esta vida, el Señor muestra que está con nosotros, que somos parte de su mesa, que somos sus hijos y tenemos su protección. Sentarnos a la mesa del Rey implica comunión, implica cercanía con nuestro Señor. Y esa comunión con el Rey nos da autoridad sobre esos angustiadores. El Señor nos lleva a su mesa y Él hace que no seamos avergonzados. Quizás en este mundo sufras aflicciones. Quiero que sepas que de la mesa del Rey nadie puede quitarte. Y que el Señor te reconocerá, te exaltará en el tiempo correcto. Que Él es quien guarda tu vida. De Él es la venganza de tus angustiadores. El Señor te sienta a la mesa, pero no lo hace de forma anónima. El Señor lo hace de una forma pública. Él te sienta, Él dice: Él es mi hijo, Él es un príncipe, Él se sienta a mi mesa, pero no lo hace de forma privada, lo hace públicamente. Recordemos cómo Jesús nos enseña a orar y nos dice que busquemos al Padre en lo secreto, y nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. Miren, hermanos, quiero decirles, el Señor nos sienta a su mesa y Él con fidelidad mostrará su poder sobre sus hijos en presencia de las angustias de esta vida. Antes de ir al siguiente punto, quiero decirte, si hoy estás atravesando angustias, yo no sé cuáles son los angustiadores que estás viviendo. Mira, quizás es una crisis familiar, quizás es una crisis en la salud, quizás es una crisis con tus hijos o una crisis económica. No sé cuáles son tus angustiadores. Quiero que sepas que el Señor te sienta a su mesa. Y si estás en comunión con el Rey, todo lo demás en algún momento
será avergonzado, pero vos no vas a ser avergonzado. Dios te da la victoria, es por su gracia. Él te sienta a su mesa. Luego dice la palabra del Señor, unges mi cabeza con aceite. ¿Qué implica la unción? La unción, miren, cuando alguien llegaba a una casa, era recibido, y si se lo recibía con honra, se ungía su cabeza con aceite. Recordemos a Jesús entrando a la casa de un fariseo, y una mujer viene y lava sus pies con sus lágrimas y con perfume. Y cuando este hombre se queja de esa mujer, Jesús le dice, vos no ungiste mi cabeza con aceite. Sin embargo, esta mujer con sus lágrimas lo hizo. Y vemos la importancia que significaba la honra de alguien que era ungido con aceite cuando entraba a una casa y era bien recibido. Quiero decirte, el Señor unge tu cabeza con aceite. Esa unción es la unción de la bendición, es la unción del Espíritu Santo, es esa seguridad de salvación. El Señor te selló con su Espíritu Santo, tenés la unción de la bendición, es la unción de ser un hijo del Señor. Esa unción implica frescura. Cuando tenemos esa unción fresca del Señor, nos sentimos siempre renovados. Los angustiadores ya no tienen lugar en nuestra cabeza. Nuestra mente y nuestro corazón están llenos del Espíritu Santo. Ya no hay lugar para los angustiadores. Es Dios el que llena nuestro corazón, nuestra mente con su bendición. Él los renueva. Es la unción fresca del Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de sus hijos. Luego dice el salmista, dice David, mi copa está rebosando. Hermanos, quisiera detenerme por un momento en esto de la copa. Miren, yo pensaba, qué importante es entender que hay dos formas de vivir estas copas de las que habla la Biblia. Copa de la ira de Dios y copa de la bendición de Dios. Jesús instituyó la Santa Cena. Él dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es la sangre derramada por Jesús en la cruz, que es la copa de la gracia, es la copa del perdón, es la copa de la salvación. ¿Y por qué Jesús puede darnos esa copa rebosante de gracia, de perdón? ¿Por qué? Porque Él fue el que tomó la copa de la ira de Dios. Cuando vemos en las Escrituras nos hablan de copa de bendición, de salvación, y también nos hablan de la copa de la ira. Y todos nosotros estamos expuestos a la ira de Dios a causa del pecado. Y esa era la copa que íbamos a tomar. Quiero recordarte a Jesús en el huerto de Getsemaní y su oración al Padre. Jesús habla al Padre y le dice, Padre, si puede, pasá de mí esta copa. Esa copa es la copa de la ira. Jesús tomó de esa copa para que vos tengas rebosante la copa de la salvación, la copa de la gracia. Y David aquí dice, mi copa está rebosando. Rebosa la gracia sobre los hijos de Dios, rebosa la bendición, el favor de Dios, rebosa sobre sus hijos. Abunda, no se vacía nunca. La copa de la salvación, hermanos, de la gracia, no se vacía. Quiero decirte, hermano y hermana querida, pensá en esto por un momento. Espero que puedas recibirlo de esta forma. Espero poder explicarlo bien. Quiero decirte, esa copa de la gracia no se agota nunca. La copa de la gracia no depende de vos. La copa de la gracia no depende de tus méritos. Es el Señor el que la llenó por gracia. Él te regaló de esa copa de salvación. Él la ha servido y Él la mantiene llena. Quiero que sepas que siempre que falles al Señor, quiero que mires a esa copa de gracia y puedas arrepentirte y dar gracias porque no se vaciará nunca. Los que el Señor salvó, nadie puede arrebatárselos de su mano. Vuelvo a recordarte Juan capítulo 10, versículo 27 y 28. Específicamente el 28 dice, y yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué nadie?
puede arrebatar las ovejas del Señor de las manos del buen pastor, porque Él les dio de su copa de la gracia, la copa del perdón, la copa de la salvación. Jesús, hermanos amados, cargó en la cruz con la copa de la ira. Jesús proclamó en la cruz: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y es porque estaba tomando la copa de la ira que era para todos los que habíamos pecado contra Dios. Para que hoy vos y yo podamos tomar de esa rebosante copa de gracia y de salvación. Cierro con la última parte, o las últimas dos partes de estos pasajes. Cuarta parte: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Primero, quiero que pensemos en esto. El bien y la misericordia, o sea, la bondad y la misericordia de Dios no siguen. No siguen. Es algo de lo que ya no hay manera de deshacerse. Cuando uno es hijo, escuchen esto, hermanos amados. Cuando uno es hijo de Dios, cuando uno es oveja de su prado, la bendición, la bondad, el favor de Dios, la misericordia te siguen. No podemos separarnos ya de su amor porque, como decía antes, no depende de nosotros, depende de su obra salvadora, depende de su gracia, depende de que Él te eligió a vos para esa bondad y para esa misericordia. Vos llegaste al Señor porque Él te buscó primero. Vos le amás al Señor porque Él te amó primero. Vos no habías nacido y Él ya te había escogido, porque sos oveja de su prado. Y el bien y la misericordia te van a seguir. Y muchas veces quizás hasta nuestra mente se aleje de Dios y cometamos errores y le fallemos. Y volveremos una y otra vez al buen pastor, al Rey de Reyes. Volveremos a su mesa una y otra vez, porque el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de mi vida. Y a los que el Señor salvó, nadie se los puede arrebatar. El Señor ya los salvó. Quisiera decirte en primer lugar, la bondad del Señor te seguirán para cada día de tu vida, proveerte y cuidarte en el camino. A lo largo del camino de esta vida que relata David en todo este salmo, vamos atravesando el peregrinaje por esta tierra, por este mundo, teniendo el favor, teniendo la bendición, teniendo la bondad de Dios, proveyéndonos, cuidándonos, protegiéndonos. La bondad de Dios te seguirán, hermano, te seguirán, hermana, todos los días de tu vida. Pero no solo la bondad. Noten que dice el bien y la misericordia te seguirán todos, nos seguirán todos los días de nuestra vida. El Señor nos sigue con su misericordia. Hermanos, quizás muchas veces fallamos y Él perdonará nuestros pecados. Siempre que nos acerquemos con un corazón arrepentido a nuestro Señor, alcanzaremos misericordia. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, se renuevan sobre sus hijos. El favor de Dios, la misericordia, su gracia está sobre nosotros todos los días de nuestra vida. Quiero hablarle a aquellos, como tantas veces los menciono. Si vos, hermano, hermana querida, si alguien que hoy ve este mensaje y es una oveja del Señor, pero quizás había alejado su corazón de Dios, quizás piensa que Dios le ha abandonado, quiero decirte, nadie te puede arrebatar de las manos del buen pastor. El bien y la misericordia, el bien, la bondad y el perdón de Dios estarán todos los días sobre tu vida, te seguirán siempre. Hoy es el día para volver a las manos, al cuidado del buen pastor. No lo dudes, Él va a perdonar tus pecados si hoy te acercas a Él en arrepentimiento y fe. Hermano y hermana querida, el bien y la misericordia, el bien para proveernos y cuidarnos, la misericordia para perdonar nuestros pecados, nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y el último pasaje, y maravilloso pasaje de este Salmo 23, dice el final del versículo 6, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
quiero cerrar con esta conclusión. Espero que me hayan podido seguir hasta aquí. En toda esta recorrida que David hace, va hablando del caminar de la oveja con su pastor, luego sentado a la mesa del rey, a lo largo de nuestra vida. Noten que en el pasaje anterior dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Eso todavía es en el caminar de esta tierra. Luego habla del bien y la misericordia siguiéndonos todos los días de nuestra vida. Eso es lo que necesitamos en esta tierra. El perdón de los pecados cada día, la renovación de nuestra vida en bendición delante de Dios. Pero este último pasaje, esta última palabra que da David en este salmo, hace referencia a lo eterno. Hermanos, tenemos la promesa más maravillosa. Transitamos esta vida atravesando valles de sombra y de muerte. Atravesamos esta vida enfrentando a los angustiadores. Tenemos el cuidado del pastor. Él nos provee, Él nos limpia, Él nos restaura, Él nos pone en las sendas de justicia, Él nos cuida y nos alienta con su vara y su cayado. Él es el que adereza la mesa delante de los angustiadores. Él nos sienta a su mesa, Él nos perdona los pecados, pero a la vez que, o cuando terminamos de transitar esa vida de peregrinaje, nos espera la eternidad en la casa de nuestro Padre. Y no hay promesa más maravillosa que pueda dar la palabra de Dios para sus hijos, que prometerles la eternidad al cuidado de su Padre. Dice David: en la casa de Jehová moraré por largos días. Y cuando habla de la casa de Jehová, no está diciendo me iré a vivir a un templo, a una iglesia en la tierra. Está hablando de lo que Jesús nos habló. Jesús nos prometió preparar nuestras moradas en el cielo. Lo que está diciendo David es: ya nada puede separarnos de Dios, ni la muerte. Ninguno de los hijos de Dios moriremos. El día que este cuerpo se debilite tanto que le toque a nuestra alma partir al Señor, el Señor nos recibirá en la mesa, nos dará deleites delante de Él y estaremos toda la eternidad con nuestro Señor. Esos largos días de los que habla David hacen referencia a siempre. En la casa de Jehová estaré para siempre. Yo quisiera que puedas decirlo ahí. Si esa es tu fe, si vos sabés que el Señor tiene eso preparado para sus hijos, yo quiero que ahí donde estás puedas decirlo en tu corazón. Yo sé, Señor, que estaré siempre con vos, que nada me puede separar de tu mano, que en la casa de mi Padre Celestial estaré eternamente. Esa es la promesa más maravillosa. Vuelvo a esto, presta atención conmigo. Transitamos valles de sombra y muerte, vivimos angustias, aflicciones en esta tierra, también tenemos el cuidado del pastor en esta tierra, la provisión del buen pastor en esta tierra, el perdón de los pecados que nos da Jesucristo en esta vida. Él nos restaura, Él nos guía, nos protege, adereza la mesa en esta tierra, pero sobre todas las cosas, Él resucitó. 3 días de haber muerto en la cruz, ascendió al cielo, venció la muerte, para que vos y yo sepamos que Él ha preparado para nosotros moradas en el cielo. Todos un día estaremos eternamente con nuestro Padre Celestial. Quiero invitarte a que hoy lo puedas decir con toda fe y certeza en el corazón, que estarás siempre con el Señor. Yo quiero alentarte que si estás pasando aflicciones, valles de sombra y muerte, si vinieron los angustiadores, sepas que el pastor cuida de vos, pero que además tiene preparada la morada eterna para sus hijos. Hermanos, cuánta misericordia del Señor, cuánta gracia, cuánto amor, cuánto perdón. De nuestro corazón deben salir palabras de adoración cada mañana, cada tarde, cada noche. Yo quisiera que puedas, y lo estoy usando últimamente, ahí en los comentarios puedas poner esa confianza en el Señor, que puedas dar testimonio para los que luego miren esta transmisión, que puedas ahí en los comentarios decir:
yo sé que el Señor tiene la morada eterna para mí, que en la casa de mi Padre moraré eternamente. Yo sé que Él me ha dado su copa de gracia, de salvación, y por eso podré estar siempre con Él. Te invito a que cierres tus ojos, oremos juntos y demos gracias a Dios por estas palabras. Señor, quiero darte gracias por permitirme, Señor, en tu gracia y en tu misericordia, por tu bondad, poder compartir con mis hermanos estos mensajes. Gracias, Señor, por tu palabra tan reconfortante, porque tu palabra llena nuestro corazón. Nos da esa paz que sobrepasa el entendimiento de los hombres. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Hoy podemos decir, Jesús es mi pastor. El Señor es mi pastor, el buen pastor. Yo quiero, hermano y hermana, que ores junto a mí, con tus palabras. Puedas tomar estas palabras de David para tu vida y puedes decir, el Señor, Jesucristo es el buen pastor, es mi pastor. Yo sé que nada me faltará. Sé que en su palabra podré descansar. Es el que me llevará, Él es esas aguas de reposo que me pastorean, me cuidan. Señor, hoy puedo decir que vos restauraste mi alma. Vos me libraste del pecado, perdonaste mi vida y me pusiste en camino recto, Señor. Restauraste mi futuro, mis pasos, mis propósitos. Y lo has hecho por tu voluntad, porque yo no lo merecía. Fue por amor de tu nombre, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque aunque ande en este mundo, en valles de sombra, de muerte, de aflicciones, no voy a tener miedo, no voy a tener temor, porque tú estarás conmigo, Señor. Tú estás conmigo. Pueden venir enemigos, pero tú estás conmigo, Señor. Vos estás conmigo. Vos cuidás de mi vida, Señor. Tu vara y tu cayado, tu palabra me corrige, me guía, me alienta, Señor. Tu cayado me acerca a tu presencia cada día, Jesús. Yo sé, Señor, que soy hijo del Rey de Reyes, que he recibido la herencia. Por eso puedo sentarme por gracia a tu mesa, Señor. Y aún en este mundo que quizás nos rodee de angustiadores, aunque viva momentos de angustia, delante de esos que hoy me angustian, servís una mesa de banquetes delante mío, Señor. Quiero decirte hoy, Jesús, vos sos nuestro banquete. Vos sos nuestro deleite, Señor. Vos sos nuestra mesa. Sos todo lo que necesitamos, Señor. Gracias porque ungís nuestra vida, nos sellás con el Espíritu Santo y nadie puede arrebatarnos de tu mano. Vos ungís nuestra vida, nos llenás de tu Espíritu Santo, Señor, nos das tu bendición. Señor, nuestra copa, la copa de salvación, la copa de la gracia, está rebosando. Nunca dejará de abundar la gracia en nuestra vida. Gracias, Señor, por esa copa de salvación. Gracias, Señor, por haber tomado vos de la copa de la ira, que era para mí. Esa copa de ira era para mí por mi pecado. Pero la cambiaste y me diste la copa de la salvación. Gracias, Señor, porque yo iba directo a tomar de la copa de la ira. Pero me diste la copa del perdón. Gracias, gracias, Señor. Hoy junto a mis hermanos decimos juntos, Señor, ciertamente tu bondad y tu misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y hoy tomamos la promesa, Señor. Sabemos que en la casa de nuestro Padre Celestial viviremos para siempre. Te amamos, Señor. Gracias por tu palabra, por tus promesas, por darnos la vida eterna. Porque todo en este mundo perecerá, pero los que estamos en vos tenemos vida eterna. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
y amén.